Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ariel Longuinho. Formo parte de la Cátedra de Estructura y Función del Cuerpo Humano, la parte de Anatomía, que forma parte de la carrera de Enfermería. Hoy le quiero hablar muy acotadamente de 2 o 3 temas, entre ellos de piel y anexos. Para comenzar, podemos decir que la piel es el mayor órgano del cuerpo humano. Si nosotros pudiésemos desplegarla, ocuparía alrededor de 2 metros cuadrados aproximadamente. La piel está compuesta por 3 capas de tejido, yendo de superficial a profundo por la epidermis, la dermis y la hipodermis. La epidermis está compuesta a su vez por 5 capas, siendo la más superficial el estrato córneo, que es una estructura que nos da protección. La dermis es una capa fibrosa que se encuentra por debajo de la anterior y que tiene como función sostener y reforzar la epidermis. Está compuesta por 2 capas, la papilar más superficial y la reticular. Y por último, y más profundamente, encontramos la hipodermis, que es una capa subcutánea de grasa y que la función que cumple es la de suministrar nutrientes a las 2 capas anteriores, además de amortiguar y aislar el cuerpo humano. En este esquema, básicamente podemos identificar, como le comentaba, de superficial a profundo, la epidermis, la dermis y la hipodermis. Fíjense que la epidermis está compuesta por capas. En estas capas podemos identificar 4 tipos de células: los queratinocitos, que son los que producen queratina; los melanocitos, que son los que dan color a la piel; las células de Langerhans, que forman parte del sistema inmune; y las células de Merkel, que son células sensoriales. Fíjense que a través de la epidermis es donde emerge el vello y donde desemboca el polo sudoríparo, que es la desembocadura de la glándula sudorípara. En la dermis podemos identificar la papila del pelo, ¿sí?, con un vello emergiendo a través de la epidermis, las glándulas sudoríparas, arterias y venas, vasos, ¿sí? Y por último, en la hipodermis, fíjense que no es más que una capa de células lipídicas o grasas. La piel tiene múltiples funciones. Entre ellas, podemos destacar que actúa como una barrera protectora, aislándonos de todo el medio que nos rodea y protegiéndonos de bacterias y distintas sustancias nocivas. Actúa como un sistema de comunicación porque recuerden que en la piel tenemos múltiples terminales nerviosos y receptores distribuidos por todo el tejido. Se distribuyen no de manera homogénea, sino de manera heterogénea. ¿Qué significa esto? Que hay zonas del organismo donde tenemos mayores cúmulos de este tipo de receptores. Crea una barrera impermeable, ¿no? Nosotros por lo general en promedio perdemos entre 200 y 400 mililitros día, un día de calor mucho más. Por supuesto que un deportista puede perder hasta 2 litros diarios. La piel, aunque no lo crean, actúa en la absorción de calcio en el tubo digestivo. Esto lo hace porque nuestra exposición a la luz ultravioleta favorece la síntesis de vitamina D. El calcitriol, que es la vitamina D en forma activa, es la hormona que actúa directamente en la absorción de calcio en el tubo digestivo. Además regula la temperatura corporal, a través de las glándulas sudoríparas y de la regulación del flujo sanguíneo. Es así que un día de calor, por ejemplo, nuestro cuerpo intenta perder calor, produciendo mayor cantidad de sudoración y produciendo una vasodilatación, que es lo que produce esa piel rubicunda o rojiza. De lo contrario, un día
de frío, lo que intenta nuestro organismo es preservar el calor, produciendo una vasoconstricción, por eso la piel es pálida en esos días, y disminuyendo la secreción de las glándulas sudoríparas. Por último, actúa en la inmunorregulación a través de las células de Langerhans. Las células de Langerhans son células que están en la epidermis y que actúan como células centinelas ante la presencia de un microorganismo. ¿Qué pasa cuando por algún motivo, por ejemplo un gran quemado, pierde este órgano, pierde la piel? Bueno, todas esas funciones que les acabo de mencionar, la protección, regulación de temperatura, la impermeabilidad, la absorción, etc., están totalmente nulas, produciendo lo que se denomina un desequilibrio hidroelectrolítico que produce shock y finalmente la muerte del paciente. Todo esto se va sucediendo con el paso de los días. Con esto quiero reflejar, no hacer hincapié en la patología, sino en la importancia de este órgano que acabamos de presentarle y que es muy importante cuidarlo. Por otro lado, le quiero hablar de huesos, articulaciones y músculos. El esqueleto está constituido por órganos blancos y duros que se denominan huesos. En el esqueleto podemos distinguir una columna vertebral, medial, ¿sí?, también denominada raquis. Podemos distinguir las costillas, que se van a insertar, o se van a articular, mejor dicho, hacia atrás con la columna vertebral y hacia adelante con una estructura plana denominada esternón. Esto, en su conjunto, forman la caja torácica. En el extremo superior de la columna va a articular la cabeza, ¿sí?, compuesta por el cráneo y la cara. En los extremos de esto se van a articular los miembros superiores y los miembros inferiores a través de la cintura escapular y a través de la cintura pélvica. Nuestro esqueleto está compuesto por 206 huesos y, como verán, constituye la armazón que dan soporte y que le permite la movilidad a través de las articulaciones al cuerpo. Los huesos se pueden clasificar de muchas maneras. La manera más sencilla y que nosotros aconsejamos es clasificarlos según la toma de 3 dimensiones. Esas dimensiones son la longitud, la anchura y el espesor. Así los podemos dividir en 3 grupos: huesos largos, huesos planos y huesos cortos. Huesos largos, huesos planos y huesos cortos. Viendo en particular las características de cada uno, en los huesos largos lo que predomina es la longitud sobre el ancho y el espesor. Todo hueso largo va a presentar un cuerpo o diáfisis y 2 epífisis, una epífisis proximal y una epífisis distal. Esto tiene que ver con la que se encuentra más cerca del eje del cuerpo y la que se encuentra más lejos del eje del cuerpo. En este caso, como ejemplo, tenemos el húmero, que forma parte del esqueleto del brazo, y tenemos el fémur, que forma parte del esqueleto del muslo. ¿Qué función tienen los huesos largos? De palanca. En los huesos planos, lo que va a predominar es tanto la longitud como la anchura sobre el espesor. Eso los caracteriza. En todos los huesos planos vamos a identificar 2 caras, una anterior y otra posterior.
y distintos bordes. Por lo general tienen la función de protección. Como ejemplo de ello también son los huesos del cráneo, que tienen como función proteger al cerebelo. Por último, tenemos los huesos cortos, donde las tres dimensiones son iguales o parecidas. Y como ejemplo tenemos los huesos del carpo y del tarso. Ejemplo de hueso largo, nuevamente, con un cuerpo o diáfisis y dos epífisis, epífisis proximal y epífisis distal. Otro ejemplo de hueso plano, el hueso coxal, que forma parte de la cintura pélvica. Y otro ejemplo de hueso corto, una vértebra, por ejemplo, que forma parte del raquis o columna vertebral. Las articulaciones son un conjunto de elementos por el medio de los cuales los huesos se unen entre sí. Las podemos clasificar según su conformación en sinartrosis o fibrosas, en anfiartrosis o cartilaginosas, y en las diartrosis o sinoviales. Las características que presentan la sinartrosis es que son inmóviles. Un ejemplo de ello son las suturas del cráneo. Es así como se denomina a las articulaciones de los huesos del cráneo. Lo que caracteriza a la anfiartrosis es que en general son superficies articulares planas o cóncavas y que se unen por tejido fibrocartilaginoso o por cartílago. Son semimóviles. Ejemplos de ellas pueden ser la articulación de las costillas con el esternón. Y las diartrosis o sinoviales son las articulaciones totalmente móviles y que presentan, por un lado, superficies lisas separadas por una cavidad articular. Presentan además una cápsula articular y ligamentos y líquido sinovial dentro de esta articulación. Como les comenté, ya les dije, son muy móviles. Ejemplo de ella puede ser la articulación del fémur con la tibia y el peroné en la rodilla. Ejemplos de cada una de estas articulaciones. Como les comentaba, esto es un cráneo visto desde arriba, donde podemos identificar el hueso frontal, el hueso parietal, el otro parietal, hueso occipital. Fíjense, esas uniones entre los huesos son articulaciones y se denominan suturas. En los niños son algo móviles porque esas suturas están abiertas, pero en los adultos son totalmente inmóviles. Otro ejemplo es la del diente con el hueso maxilar, ¿sí? Y otro ejemplo es la de la tibia con el peroné. Ejemplo de las articulaciones semimóviles tenemos, como les comentaba hoy, las de las costillas con el esternón o con el raquis. Y de las articulaciones móviles o de artrosis, tenemos como ejemplo la de primera y segunda falange, o del codo o rodilla. A su vez, las diartrosis o las sinoviales, estas que tienen mucho movimiento, según la forma y superficies de los huesos, las podemos clasificar en artrosis, condilias, trocoides, trocleares, artroides y encaje recíproco o silla de montar. Las enartrosis o esferoideas tenemos, por un lado, una superficie esférica,
y una superficie cóncava, una superficie esférica o convexa y una superficie cóncava. Esto permite la flexoextensión, la aducción, la abducción, la rotación y circunducción. Ejemplo, la articulación de la cadera. Este es el hueso coxal, este es el hueso fémur con su cabeza articular y la cavidad cotiloidea. La condilia, las superficies articulares tienen por un lado un segmento en forma de elipsoide y por otro lado tenemos una cavidad cóncava. Lo que permite es la flexoextensión y la aducción-abducción. Ejemplo de ellos es la articulación de la muñeca. En silla de montar o encaje recíproco tenemos, por un lado, las superficies son cóncavas o convexas, ¿sí? Es decir, que existe la concavidad de una se opone a la convexidad de la otra. Permite el movimiento de flexoextensión y abducción-aducción. Este es el ejemplo con dos maderas de cómo es la forma. Y un ejemplo de ello es el primer metacarpiano con el hueso trapecio. La troclear es una articulación cuya superficie tiene forma de polea y lo que permite es la flexoextensión. Ejemplo de ella en conjunto es la articulación del codo. La articulación trocoide, las superficies son cilindros, uno convexo y otro cóncavo, y lo que permite es la rotación sobre su eje. Ejemplo de ello es la apófisis odontoides sobre el atlas, es decir, primera y segunda vértebras de la columna vertebral o raquis. Otro ejemplo es la cabeza del radio con el cúbito. La articulación artroidea, donde es aquella donde las superficies articulares son planas y permiten movimientos de deslizamiento. Ejemplo de ellas son las articulaciones del tarso. Por último, los músculos son órganos que tienen la capacidad de contraerse, se inserta mediante tendones al hueso y se pueden clasificar según la cantidad de cuerpos musculares que presenta. Así lo podemos clasificar en simples, con un solo cuerpo muscular, con dos cuerpos musculares, como por ejemplo el bíceps, con tres cuerpos musculares, como por ejemplo el tríceps, con cuatro cuerpos musculares, como por ejemplo el cuádriceps. A su vez, dentro de los músculos, con un solo cuerpo muscular, puede estar dividido por uno o varios tendones, así dando resultado los músculos digástricos o poligástricos. Acá vemos ejemplos de cada uno: cuerpo con un solo cuerpo muscular, el bíceps con dos cuerpos, y fíjense que estos son los digástricos o poligástricos. Este es el músculo recto del abdomen, es un músculo poligástrico que, si bien es un solo músculo, fíjense que está dividido por tendones. Por ahora, nada más. Muchas gracias. Vean las clases y hagan los ejercicios que estamos subiendo.